Un escenario, un títere bailando, el maestro, muerto detrás del telón. Bienvenidos a Crimson Clues, soy vuestro anfitrión Antonio. Dime desde dónde nos ves hoy. Vuestros comentarios son los que hacen posible que la historia continúe. Empecemos. El pueblo de Chipping Wickham siempre se había enorgullecido de ser exactamente el tipo de lugar donde nunca podía suceder nada realmente terrible. Hubo peleas ocasionales sobre los límites de las parcelas, un breve escándalo que involucró a la sobrina del vicario y el cartero, y una vez, una disputa furiosa que terminó en silencio en los bancos de la iglesia durante 15 días. Pero nada delictivo, nada vulgar, nada que merezca un titular. Así que fue más bien una sacudida, como morder un bollo y encontrar un trozo de vidrio. Cuando Lionel Cavendish, un conocido titiritero y celebridad menor, cayó muerto en el césped de la vicaría, a mitad de una tostada, con un canapé a medio tragar y una expresión de asombro congelada en su rostro teatral. Era el tipo de escena que parecía pertenecer a una pantomima de pueblo, no a la fiesta de verano en el jardín, y mucho menos a la reunión benéfica anual del Instituto de la Mujer. La señorita Jane Marple, sentada modestamente a la sombra de un tilo, con su bordado inactivo en su regazo, fue una de las pocas que no se apresuró a avanzar. Sus ojos azul pálido, agudos a pesar de su edad, observaron cómo la multitud jadeaba, miraba boquiabierta y finalmente dio paso al doctor Caruthers, quien se arrodilló junto al cuerpo y rápidamente declaró que el señor Cavendish estaba inequívocamente muerto. Era muy dramático, susurró la señora Emmeline Chudley, una mujer con una cara que parecía una bolsita de té bien exprimida. Quizás sea uno de sus actos. No sea absurdo, murmuró el coronel Marchbank, con el rostro sonrojado y agarrando su copa de jerez vacía como si fuera un arma. El tipo está más muerto que un cordero. Detrás del revoloteo de las sombrillas de encaje y el tintineo de las tazas de té que se dejaban apresuradamente, la señorita Marple observaba el séquito del difunto señor Cavendish, su asistente de escena, una muchacha solemne de cabello negro como la tinta llamada Nora Vale, su ex esposa, todavía legalmente la señora Cavendish a pesar de su acuerdo bohemio, y un joven de mandíbula cuadrada, postura de soldado y tez de conciencia culpable. Ninguno de ellos gritó. Ninguno de ellos lloró. El señor Lionel Cavendish había sido invitado por la señora Winifred Toller, la esposa del alcalde y eterna organizadora de sutilezas sociales. Había insistido en que la fiesta en el jardín solo podría beneficiarse de un poco de cultura. Su espectáculo de marionetas, cuentos de la corona hueca, había provocado un cortés aplauso de la multitud, aunque la mayoría de las señoras mayores lo encontraron un poco siniestro, y los niños no estaban del todo seguros de si reír o esconderse detrás de sus madres. Miss Marple, que había estado muy atenta a la representación mientras enhebraba una intrincada cadena de margaritas en lino, había pensado que el títere central, un hombre ahorcado que hablaba con acertijos, era inusual para una fiesta de verano. Extraño, ciertamente. Quizás de mal gusto. Pero asesinato, por supuesto, llamaron a la policía. El sargento Aberley llegó al cabo de 15 minutos, jadeante y serio, seguido de cerca por el inspector Cray, mayor, más calvo y ya sudando hasta el cuello. La fiesta se disolvió en un lío de disculpas y arreglos de carruajes. Cubrieron el cuerpo y luego lo llevaron discretamente detrás de la vicaría en una carretilla prestada. Lo más probable es que sea veneno, dijo más tarde el doctor Caruthers, mirando con los labios apretados el canapé a medio comer que todavía estaba en el plato del señor Cavendish. De acción rápida. Probablemente algo se deslizó en la comida.
Miss Marple murmuró un pensativo «Dios mío», y preguntó si alguien sabía si el señor Cavendish tenía enemigos. ¿No lo hacen todos en el mundo del espectáculo?, dijo secamente, la esposa del vicario, con el sombrero torcido por la brisa. Pero Miss Marple no se rió. Estaba mirando, con mucha atención, el escenario de marionetas que aún se encontraba en el otro extremo del césped. El títere ahorcado se balanceaba suavemente con el viento, como si se inclinara para un bis. Y en ese momento supo dos cosas. En 1950, primer lugar, que esta muerte había sido concertada de forma muy deliberada. Y segundo, que el señor Lionel Cavendish no había sido el titiritero hoy. En realidad no, él había sido el títere. Cuando el sol se puso detrás del viejo campanario de St. Bed, proyectando largas sombras sobre las calles de Chipping Wickham, la noticia de la muerte de Lionel Cavendish se había extendido por el pueblo más rápido que la mermelada de grosellas de la señora Larchmont en la feria de la cosecha. Dentro del acogedor salón de The Fox and Hound, el único pub y oficina de noticias no oficial del pueblo, el aire estaba cargado con el olor a lúpulo, el humo de las pipas y algo mucho menos tangible, la especulación. Chisme. Fue el Vol au Vent, te lo aseguro, declaró Trevor Hatch, un mercero retirado al que le gustan los chalecos llamativos y las opiniones más ruidosas. Se inclinó sobre la barra con deleite. Se lo comió, se puso morado y cayó como un pez. Envenenado, sencillo como tu nariz. ¿Pero quién haría tal cosa?, preguntó Daisy Pritchard, la hija del carnicero, con los ojos muy abiertos. Se acaba de mudar aquí el mes pasado. La señora Beatrice Longdon, propietaria de la papelería del pueblo y la chismosa más incansable, bebía su sidra con remilgada satisfacción. Eso es exactamente por qué tiene sentido, querida. Nadie sabe nada sobre él, ¿verdad? Podría haber sido cualquiera. Y escuché de Mayra, la doncella del vicario, que él solía hacer en películas. Imaginar. Lo hizo mi esposa, murmuró Ernest Beck, el herrero local, sin levantar la vista de su pinta. Las esposas siempre lo hacen, veneno lento, esa es su manera. Goteo constante en el tiempo, sin problemas. No fue lento, fue instantáneo, espetó Hatch. ¿No escuchaste? Y de todos modos, ella estaba al otro lado del césped cuando sucedió. La pobre mujer parecía realmente sorprendida. Sí, pero siempre son los que parecen sorprendidos, respondió Beatriz, entrecerrando los ojos. Eso es lo que señorita Marple dice. Como si la hubieran llamado por su nombre, la propia Miss Marple apareció en la puerta y la cerró suavemente tras ella. Parecía completamente tranquila, vestida con un práctico abrigo gris con una ramita de lavanda prendida cerca del cuello y llevando una modesta bolsa de lona. «Buenas noches», dijo agradablemente, señalando con la cabeza a los aldeanos, reunidos. Las conversaciones vacilaron, tartamudearon, y luego se reanudaron en voz ligeramente más baja. Se sentó en el otro extremo de la habitación, junto a la chimenea, y aceptó una taza de té del propietario sin preguntar. El señor Jeffries siempre tenía una lista cuando ella venía, tan confiable como las campanas de la iglesia. Si Miss Marple escuchaba, y siempre se suponía que así era, no daba ninguna señal exterior de ello. En cambio, removió su té exactamente 2 veces. Miró las llamas y de vez en cuando murmuró un «qué triste» o «uno nunca lo sabe, ¿verdad?», cuando se le habla directamente. Mientras tanto, los habitantes de Chipping Wickham estaban ocupados reordenando sus mapas sociales a la luz de la tragedia. ¿Quién había hablado por última vez con el señor Cavendish? ¿Había insultado a alguien? ¿Dinero prestado? ¿Secretos llevados? Las teorías brotaron como la mala hierba. A la mañana siguiente, en la oficina de correos,
se vio a la señora Toller, que había sido la organizadora y anfitriona de la fiesta, hablando en tono urgente con el inspector Cray. Insistió en que el veneno debía provenir de una fuente externa, tal vez introducido de contrabando en el evento por un anarquista, aunque no podía explicar qué podría querer un anarquista con Lionel Cavendish. Yo simplemente debe distanciar al instituto de la mujer de cualquier noción de negligencia, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Imagínese, un muerte en uno de nuestros eventos. ¿Sabías que estábamos recaudando dinero para el nuevo techo de la iglesia? En la tienda de comestibles, se vio a la señorita Nora Vale, la asistente de escena del titiritero, comprando una lata de sopa, con los ojos oscuros hundidos por el dolor o el miedo, según a quien se le preguntara. La señora Penfleet, que había servido en el cuerpo auxiliar de mujeres y se creía una excelente jueza de carácter, estaba segura de que era culpa. Ayer estaba demasiado tranquila, le susurró a su compañero de bridge. No gritó ni se desmayó, simplemente se quedó allí como un cuervo de luto. Recuerda mis palabras. Más adelante en el camino, en Hollyhock Cottage, Miss Marple colocó un jarrón de flores silvestres junto a la ventana de su casa y se sentó con su gato, Parsley, que movía la cola contra el alféizar de la ventana. No dijo mucho, pero pasó más tiempo del habitual examinando el programa de la fiesta del día anterior. Sus gafas brillaron a la luz de la mañana, mientras leía y releía la lista de eventos. 12. Wanto. Palabras de apertura de la señora Toller. 12:30. Punch and Judy para niños. 1:15. Bailarines Morris. 2.0. Espectáculo de marionetas. Tales of the Hollow Crown, con Lionel Cavendish. 3.0. Té y refrigerios ligeros. Era esa brecha entre el baile y el espectáculo de marionetas lo que le interesaba, una ventana curiosa. Según los informes, Cavendish se había ido solo durante ese tiempo para preparar su escenario, había dicho alguien. Pero también se mencionó en voz baja que había tenido una breve discusión detrás de la tienda del té, oído por casualidad por el señor Cattermole, que había estado buscando el bolso de su esposa. Miss Marple tomó nota mental de visitar al señor Cattermole. El asesinato no solo había inquietado a los aldeanos, sino que los había desatado. En lugares como Chipping Wickham, donde las rutinas eran sagradas y las peculiaridades de todos estaban bien catalogadas, la muerte, antinatural, pública y teatral, era tan discordante como un grito en la iglesia. Y la muerte por veneno, esa era el arma de un cobarde, o eso creía la mayoría. Significaba que alguien había estado planeando, calculador, mirando. Quizás eso fuera lo que más preocupaba a Miss Marple. El asesinato no fue un estallido de pasión, sino un acto deliberado, oportuno, preciso y oculto. Alguien había sabido exactamente cuándo Lionel Cavendish estaría en su punto más vulnerable. Y peor aún, habían sabido cómo hacer que pareciera parte de la actuación. De vuelta en The Fox and Hound, el sargento Aberley entró poco después del mediodía para preguntar si alguien había visto al señor Cavendish discutiendo con alguien antes del espectáculo. Varias manos se alzaron, ninguna con historias consistentes. Creo que discutiendo con la camarera, dijo uno. No, fue ese joven soldado, el que vino con él. Tuvo unas palabras con esa chica morena, Nora. Ya, sabes, la chica tranquila. Después se puso a llorar. Ninguno de ellos fue útil, pero todos estaban seguros. De vuelta en Hollyhock Cottage, Miss Marple añadió 3 nombres a un papel doblado. Nora Vale, Henry Branscombe, el soldado, Viola Cavendish, esposa, separada,
y debajo de ellos escribió un cuarto nombre en pulcra cursiva. Los títeres, porque a veces, como sabía Miss Marple, los testigos más importantes no tenían voz alguna. Al inspector Cray no le gustaban los pueblos. Tenían demasiados cobertizos, demasiados secretos y demasiada gente que creía que vigilar las vallas de sus jardines les daba derecho a interferir con el trabajo policial. Aún así, el asesinato era un asesinato. Y Lionel Cavendish, exmiembro del Teatro de Marionetas de Covent Garden y últimamente invitado de Chipping Wickham, estaba ahora con toda seguridad muerto. Cray estaba sentado en el salón de la vicaría, que se había convertido temporalmente en un cuartel general de incidentes, gracias a que tenía el único teléfono que funcionaba y un resistente carrito de té. Hojeó las declaraciones preliminares, testigos, proveedores de alimentos y varias líneas de tiempo contradictorias, y suspiró. «No me gusta, señor», dijo el sargento Aberley, de pie rígido junto a la ventana. Demasiadas posibilidades. La mitad del pueblo tenía acceso a la tienda de té. Veneno, murmuró Cray. Sin huellas dactilares, sin armas, sin lucha. ¿Ves lo que eso significa, Aberley? Aberley parpadeó. ¿Premeditación? Significa que alguien sabía exactamente cómo matarlo y cómo desaparecer en el escenario antes de que nos diéramos cuenta. Este tipo de asesinatos no son accidentes, son teatro. Al otro lado de la ventana se veía a Miss Marple en el camino de la vicaría, hablando cortésmente con el jardinero. El labio de Cray se torció levemente. Y luego está ella. Aberley siguió su mirada. ¿Señorita Marple? Ella siempre está ahí, ¿no? Siempre escuchando. Silenciosa como una araña en una telaraña. He oído que es inteligente, ofreció Aberley con cautela. Se resolvió el asunto del envenenamiento por té de Glastonbury el año pasado. Y el incidente, con la esposa del vicario desaparecido. Sí, sí, Cray hizo un gesto con la mano. Soy consciente de su reputación. Pero ella no es policía. No lo olvidemos. Mientras tanto, Miss Marple no intentaba olvidar nada. Esa mañana ya había hablado con el señor Cattermole, un hombre tímido con la nariz perpetuamente roja a causa de las alergias. Confirmó que, efectivamente, había visto al señor Cavendish detrás de la tienda del té aproximadamente a las 2:20, solo, pero tenso, como un hombre esperando un telegrama que nunca llega. Miss Marple le había preguntado amablemente si había notado algo más inusual. Bueno, había dicho lentamente el señor Cattermole, rascándose la barbilla. Escuché hablar a los títeres. ¿Las marionetas? Había repetido suavemente. Sí, detrás de la cortina. Hablando, pero no las voces habituales. Más, discutiendo. Ah, parecía avergonzado. Pensé que tal vez estaba practicando, pero fue extraño, porque las voces no eran suyas. Una era una mujer, también aguda. Ella le dio las gracias y continuó su camino. Miss Marple no era una mujer que pretendiera comprenderlo todo a la vez. Ella sabía más que eso, pero lo que ella hizo, lo que sabía, lo que había aprendido tras años de confidencias a la hora del té y escándalos parroquiales, era que la gente es coherente. No pueden evitar revelarse, con el tiempo, en pequeños hábitos ordinarios. Y ella creía que el asesinato era simplemente una extensión de esos hábitos, de repente en grande. Con eso en mente, se dirigió a Ivy Lane, donde el difunto señor Cavendish se había alojado con la señora Clarissa Foyle. Clarissa, una viuda de 30 años y tan fresca como el almidón de sus tapetes, recibió a Miss Marple con cautelosa calidez. Los dos nunca habían sido cercanos, pero Clarissa siempre había respetado la discreción de Jane.
Espero que no estés aquí para chismorrear, dijo, mientras servía té con eficiencia mecánica. En absoluto, sonrió la señorita Marple. Solo que estaba pensando en el pobre señor Cavendish. Debes haberlo conocido mejor que la mayoría. Clarissa resopló delicadamente. Solo había estado conmigo 15 días. Aún así, fueron 15 días muy animados. ¿De qué manera? Oh, fue dramático. Todo fue un monólogo. Incluso pedir la mantequilla fue como la noche del estreno en el Palladium. Clarissa suspiró. Pero no puedo decir que fuera desagradable. Raro, sí. Se quedó en su habitación durante horas murmurando para sí mismo, y luego estalló como si fuera una señal, siempre oliendo a esmalte y agua de lavanda. Tenía visitas, unos pocos. Esa mujer, su esposa, aunque supongo que estaban separadas, y la niña, Nora, bastante dulce, pero tranquila. Llevaba los títeres en un estuche como si fueran cadáveres. La señorita Marple asintió. ¿Y el joven? ¿El señor Henry Branscombe? Clarissa hizo una pausa, con las pinzas para el azúcar en el aire. Ese me hizo reflexionar. Oh, vino una vez. Tenía una voz como un cuchillo. No fuerte, pero sí aguda. Me pidieron hablar con el señor Cavendish en privado. Escuché voces elevadas, aunque ninguno dijo mucho al salir. El titiritero parecía bastante pálido, y el joven parecía como si alguien lo hubiera abofeteado sin usar las manos. Interesante, murmuró la señorita Marple. Se fue poco después, dejando atrás el leve aroma a agua de rosas y el silencioso tic-tac del reloj del pasillo. Su siguiente llamado fue la iglesia. Allí encontró al vicario conversando tranquilamente con el inspector Cray, quien le dedicó una tensa sonrisa al verla. Señorita Marple, estamos investigando, ¿verdad? Oh, no, dijo a la ligera. Solo estoy pensando. Creo que a menudo ayuda a caminar mientras lo hago. ¿Te das cuenta? Dijo medio en broma. Que esto es un asunto policial. Eso espero, dijo con una sonrisa. Aunque siempre he descubierto que los mejores detectives no son necesariamente los que tienen porras. Cray frunció los labios, pero no dijo nada. Después de que ella se fue, se volvió hacia el vicario. Ella encontrará algo antes que yo, ¿no? El vicario sonrió amablemente. Es muy posible. Los pensamientos de Miss Marple estaban ocupados ahora con las marionetas. Esa noche, en casa, desdobló cuidadosamente una fotografía que le había pedido al joven Michael Turner que le recuperara al fotógrafo de la fiesta, una copia en blanco y negro del escenario de las marionetas justo antes de que comenzara el espectáculo. Allí, claramente visible, estaba la marioneta, el ahorcado, balanceándose, en una horca pintada, con el rostro tallado en una mueca permanente. Pero algo más llamó su atención. Justo detrás del telón del escenario, una sombra, delgada, femenina, inconfundiblemente real, parecía capturado en movimiento. Un pie, tal vez, un dobladillo de falda. Alguien había estado detrás del escenario, antes de la actuación. No, Lionel Cavendish, lo que significaba que alguien más había manejado los títeres. Alguien más había tomado los hilos. El jueves por la mañana, el banderín de la fiesta finalmente había bajado, pero el pueblo seguía decorado con adornos mucho menos alegres, susurros, miradas cautelosas y la tensa energía de los secretos que se dejaron demasiado tiempo al sol punto. El inspector Cray había comenzado la difícil tarea de limitar su campo de investigación, y sin faltar el consejo de los lugareños. Todos tenían una teoría, aunque pocos estaban de acuerdo. La policía, como siempre, se inclinó por el sospechoso más conveniente. Alguien con motivos, acceso y, preferiblemente,
un historial de comportamiento extraño. A la hora del almuerzo, tenían su primer sospechoso oficial. Nora Vale, asistente, director de escena, y según a quien se le preguntara, aprendiz devoto o amante oprimida del difunto. Ella es la elección lógica, le dijo Cray al sargento Aberley mientras estaban sentados en el jardín de la vicaría, repasando notas. Tenía acceso a los títeres, conocía sus rutinas, probablemente conocía sus vicios. Según la señora Toller, añadió Aberley, pasando una página. Cavendish le gritó antes de la actuación. La llamó pequeña saboteadora miserable. Cray gruñó. Suena personal. Y, de hecho, le pareció personal cuando llevaron a Nora esa tarde al ayuntamiento del pueblo, que ahora servía temporalmente como lugar para entrevistas privadas. Estaba sentada rígidamente, con las manos cruzadas en el regazo y el largo cabello oscuro trenzado y cuidadosamente sujeto con alfileres debajo de una boina, como si se preparara para la batalla. Yo no envenené a Lionel, dijo con calma, antes de que ninguno de los dos abriera la boca. Nadie dijo que lo hicieras, respondió Cray. Sin embargo, lo vas a hacer, porque yo estuve allí, porque trabajé con él, porque no lloré cuando cayó muerto. Cray la estudió atentamente. No se trata de lágrimas, señorita Vale. Se trata de oportunidades. Usted empacó los títeres, tuvo acceso al escenario, probablemente ayudó a preparar los refrigerios. Ella negó con la cabeza. No toqué la comida. Pregúntele a la señora Chudley. Ella me prohibió la entrada a la tienda de té después de que derribé su crema de limón. En cuanto a los títeres, los toqué, sí, siempre lo hago. Pero no lo hice. Veneno a él. No tenía motivos para hacerlo. Discutiste con él, dijo Aberley. La voz de Nora bajó. Le dije que dejaría el acto. Ya estaba harto de sus rabietas, sus deudas. Me trataba como a una marioneta. Tiraba del hilo correcto y yo bailaba. Pero me alejaba, no lo mataba. ¿Te amenazó? No directamente. Pero él dijo que me arrepentiría de haber arruinado el espectáculo. Estaba furioso porque me llevaba el títere del ahorcado. Dijo que era su creación, pero no lo era. Era mía. Cray arqueó una ceja. ¿Tú lo diseñaste? Cada centímetro. Simplemente actuó con ello. Miss Marple, que se había unido silenciosamente a la sala de interrogatorios como observadora, parpadeó ante esta información, pero no dijo nada. Simplemente sacó una pequeña libreta y escribió. Nora, creó la marioneta. No llora. ¿Tenía enemigos? Le preguntó Cray. Ella se rió una vez, amargamente. Todas las personas con las que trabajó. Podía encantar a una multitud y arruinar una vida en la misma tarde. ¿Alguien en particular? Presionó Cray. Nora vaciló. Su esposa. Señora Viola Cavendish, ella no es el tipo de viuda afligida, si eso es lo que estás pensando. No fue difícil confirmarlo. Miss Marple visitó esa misma tarde The Lavender Rooms, la modesta casa de huéspedes, donde Viola Cavendish había fijado su residencia durante la estancia de su exmarido en el pueblo. Viola Cavendish era una mujer de mediana edad, aunque había envejecido de esa manera costosa que conllevaban las cremas extranjeras y las grandes gafas de sol. Saludó a Miss Marple con un destello de dientes y un cigarrillo colgando entre dos elegantes dedos. Bueno, dijo, exhalando humo en elegantes espirales. Tú eres la que siempre resuelve las cosas, ¿no? ¿Vienes a rebuscar en mi basura, querida? Nada, tampoco delicado, respondió dulcemente Miss Marple. Solo tengo curiosidad por saber los últimos días del señor Cavendish. Viola puso los ojos en blanco. Lionel era un narcisista. Uno talentoso, sí, pero bastante imposible.
Habíamos estado separados durante 6 años. Solo vine a verlo por su maldito testamento. No dejaba de amenazar con cambiarlo. Sabía que eso me sacaría de ahí. ¿Discutiste? Cariño, dijo Viola arrastrando las palabras. Lionel y yo solo discutimos. Incluso nuestros votos matrimoniales fueron una discusión. Arrojó la ceniza en un platillo. Quería terminar con él, pero matarlo, también desordenado. ¿Y veneno? Ella arrugó la nariz. A Lionel le encantaba la comida. Nunca le arruinaría un canapé. ¿No asististe al té?, dijo Miss Marple. No. Llegué tarde. Mi tren se retrasó. Ni siquiera vi la actuación. Entré cuando él se estaba desplomando. Bastante espantoso. Preferiría recordarlo vivo y gritando. Miss Marple asintió con simpatía. ¿Conoce a Henry Branscombe, Viola? Vaciló. Ah, ese. Suenas cauteloso. Él fue la sombra de Lionel por un tiempo. Un protegido, creo. O tal vez algo más. Lionel coleccionaba personas, especialmente aquellos a quienes podía lastimar. Miss Marple notó el destello de desprecio en la voz de Viola, aguda y sin filtro. Más tarde esa noche, Miss Marple se sentó junto al fuego y volvió a revisar su lista de sospechosos. Nora Vale, amarga, posiblemente descartada, reivindica la autoría del títere. Tuvo acceso, pero su ira parecía fresca, no latente. Viola Cavendish, elegante, distante y con historia, motivo posiblemente financiero, pero el momento era escaso. Henry Branscombe, una figura sombría. Nadie parecía saber mucho, todavía. Recordó lo que había dicho Clarissa Foyle. Me hizo reflexionar. Y fue ese pensamiento el que envió a Miss Marple, cesta en mano, hacia el camino que conducía a las afueras del pueblo, donde Henry Branscombe se alojaba en la destartalada cochera, situada detrás de la del viejo carretero. Lo encontró en el jardín, con las mangas arremangadas y la mirada distante. Espero no entrometerme, dijo agradablemente. Estaba admirando la madreselva. Está en flor tan hermosa. Este año, Henry se enderezó cauteloso. ¿Usted es la señorita Marple? Sí, sonrió. ¿Y usted es el señor Branscombe? Dudó. Sí. Lo del señor Cavendish es un asunto terrible, dijo a la ligera. No dijo nada. ¿Lo conocías bien? Yo viajé con él durante unos meses. Trabajo, en el escenario. Ayudé con la iluminación, la utilería, simplemente trabajo. Ya veo. La gente dice que tenía mal carácter. Henry se rió demasiado rápido. Esa es una forma de decirlo. Miss Marple miró sus manos, grandes, callosas, pero temblorosas. No miedo, exactamente, sino inquietud, culpabilidad, tal vez, o dolor de tipo complicado. No le tenías cariño, dijo en voz baja. Me hizo creer en mí mismo, dijo Henry con voz tensa. Luego usó esa creencia para controlarme. Como los títeres. Él siempre tuvo hilos, pero no fue él quien los sacó al final, ¿verdad? Preguntó suavemente. Henry se estremeció, solo ligeramente. No, dijo. Supongo que no. Miss Marple lo observó un momento más y luego asintió. Otra pieza del rompecabezas. No está en su lugar, pero está colocada en la dirección correcta. Alguien había odiado a Lionel Cavendish lo suficiente como para matarlo, sí, pero lo más curioso es que alguien había querido representarlo, un acto final, y tenía la intención de averiguar quién había escrito el guión. Miss Marple nunca había creído en el azar, en ningún sentido significativo. La coincidencia, tal vez, era bastante real en el ámbito de los sorteos y las visitas no anunciadas. Pero en materia de asesinato, el azar era a menudo solo una intención bien oculta.
Fue esa misma creencia la que la llevó, temprano el viernes por la mañana, a visitar a la esposa del vicario con el pretexto de devolverle un himnario prestado. Las entrevistas del día anterior habían revelado mucho sobre la vida y el temperamento de Lionel Cavendish, sus rabietas, manipulaciones, relaciones rotas, pero Miss Marple aún no estaba satisfecha. Todavía había algo que sentía en el aire en torno a este asesinato. Algo teatral e intencional, sí, pero también íntimo. La señora Weatherby, la esposa del vicario, estaba ajetreada en la cocina cuando llegó la señorita Marple, con las mangas arremangadas y las mejillas sonrojadas por haber amasado pan con entusiasmo. Jane, oh, espero que no estés aquí para devolver ese terrible himnario. Tenía muchas esperanzas de que pudieras usarlo en la próxima reunión de damas. Oh, no es tan espantoso, dijo suavemente la señorita Marple, dejando el libro sobre la mesa. Simplemente pensé que podría necesitarlo antes del domingo. ¿Cómo está lidiando el querido reverendo Weatherby con la... agitación? La señora Weatherby resopló y se llenó la nariz de harina. Está bastante inquieto. Le dije que no organizara la fiesta en el césped de la vicaría este año. Pero no. Insistió en que sería bueno para la unidad parroquial. Ahora tenemos un cadáver en el campo de croquet. Miss Marple le ofreció una sonrisa comprensiva. Estas cosas proyectan una larga sombra. Me preguntaba, querida, si todavía tienes los programas de fiestas escondidos en algún lugar. Me gustaría copiar el programa. Estoy organizando una velada en el jardín para el gremio de mujeres, y la plantilla sería útil. Oh, sí, creo que están en el estudio. Agitó vagamente una mano enharinada hacia el pasillo. Ya conoces el camino. Miss Marple conocía el camino. También sabía que nadie más parecía haber notado una pequeña, pero potencialmente significativa inconsistencia en el programa original. Encontró la carpeta, con bastante facilidad, debajo de un montón de arreglos de himnos y un libro de contabilidad de recaudación de fondos de la iglesia, y hojeó las páginas impresas. Sí, ahí estaba otra vez, el original. El programa mostraba el espectáculo de marionetas de Lionel Cavendish, programado para las 2 en punto. Pero el actual, el espectáculo, como habían comentado varios asistentes, comenzó 10 minutos antes. Todavía llegaba gente cuando apareció el primer títere. ¡Qué extraño!, pensó Miss Marple. Bastante extraño. Hizo una copia silenciosa y agradeció a la señora Weatherby con una ramita de menta fresca de su jardín. Esa tarde volvió a visitar el recinto de la fiesta. El césped había vuelto a su antigua inocencia. No había banderines, ni canapés, ni marionetas colgando siniestramente en la brisa. Pero Miss Marple no necesitaba adornos. Ella sabía lo que estaba buscando. El escenario de las marionetas todavía estaba allí, almacenado temporalmente en el cobertizo trasero de la iglesia, junto con las mesas del jardín y los carteles sobrantes. Con mano firme pero cuidadosa, descorrió el telón del escenario. El marco de madera crujió. Quedaban algunos accesorios desgastados, pequeñas sillas pintadas, una corona desmoronada y el títere del hombre ahorcado, ahora descansando torpemente en un rincón, como un muñeco olvidado. Ella lo recogió, a pesar de su espantoso diseño, la cuerda retorcida alrededor de su cuello, la expresión de dolor pintada. Era notablemente liviano. Cuerpo de tela, cabeza, de madera, rasgos pintados. Miss Marple lo examinó atentamente. Y allí, debajo de la túnica del títere, metido en la costura trasera,
había un pequeño bolsillo cosido, invisible a menos que uno pase los dedos por el dobladillo. Metió la mano y sacó un trozo de papel doblado, bastante viejo, amarillentas, roto por el borde como si lo hubieran escondido a toda prisa. Lo desdobló y leyó. Te arrepentirás de cruzarme. La próxima vez que actúes, será la última. Sin firma, sin fecha. Pero algo en el tono la llamó la atención. Fue teatral, sobrescrito. Alguien con sentido del drama, alguien que conocía a Lionel lo suficientemente bien como para reflejar su propia extravagancia. Miss Marple guardó la nota en su bolso, junto con la marioneta. Ella lo devolvería más tarde. Por ahora, necesitaba visitar a alguien con talento para la caligrafía. Lo que la llevó, algunas horas más tarde, a la entrada de señorita Adelaida Moffat, quien, aparte de su reputación como la mejor calígrafa del pueblo, había pasado la mayor parte de la fiesta detrás de la mesa de rifa, ubicada de manera bastante conveniente, no lejos del escenario de las marionetas. Adelaide era una mujer de postura rígida y sensibilidad romántica. Su casa olía fuertemente a popurrí de rosas y polvo, y casi todas las superficies tenían una cita enmarcada sobre el amor, la justicia o el destino. Cuando Miss Marple le mostró la nota, Adelaide se ajustó las gafas e hizo un ruido silencioso de aprobación. Cartas amenazantes, reflexionó. Qué deliciosamente gótico. Sabes, siempre pensé que había algo shakespeariano sobre el señor Cavendish. Supongo que habrás visto sus escritos, preguntó la señorita Marple. Oh, sí. Firmó algunas tarjetas de agradecimiento para que las publicara la semana pasada. Bucles dramáticos, mayúsculas demasiado confiadas. Esto, sin embargo, miró la nota. Esta no es su mano. No, no. Demasiado cuidadoso, preciso, alguien que intenta no ser reconocido. ¿Y te recuerda los escritos de alguien más? Adelaida ladeó la cabeza. Necesitaría ver una muestra, pero sí, es posible. Hay un tono similar a las cartas que la señorita Bell dejó en la oficina de correos el mes pasado. No es su guión, claro, sino alguien más usando su material de oficina. Papel bastante distintivo, grueso, con bordes ásperos. La mente de Miss Marple hizo clic como un candado. Le agradeció a Adelaide y prometió devolverle la nota una vez terminada la investigación. Cuando regresó a su casa en Hollyhock Cottage, ya había caído el crepúsculo y el aire estaba cargado de madreselva y tormenta. Repasó lo que había aprendido. El espectáculo de marionetas comenzó antes de lo previsto. Alguien había acelerado la línea de tiempo. ¿Por qué? El títere del ahorcado contenía una amenaza oculta, uno que Cavendish presumiblemente nunca compartió. La nota probablemente había sido escrita por alguien que intentaba no ser reconocido, pero que había utilizado materiales familiares, el material de oficina de Nora Vale, pero no la mano de Nora. Sin embargo, la última pista que llamó la atención de Miss Marple no estaba en el papel ni en la marioneta, sino en un recuerdo, algo que había dicho Viola Cavendish durante su entrevista. Dijo que cambiaría el testamento, pero ella lo había dicho con énfasis. Amenazar para cambiar el testamento. No él tenía lo cambió, lo que significaba que alguien podría no haber esperado para saber si la amenaza era real. Alguien que podía ganar o perder, dependiendo de si Lionel Cavendish cumplía su palabra. Y alguien que, tal vez, no había visto la actuación como un espectáculo escénico, pero como un toque de telón. El aire en Chipping Wickham se sentía cargado por algo no dicho. Tal vez fuese el cambio de clima, o tal vez, como sospechaba Miss Marple,
Fue ese momento extraño en cada caso de asesinato en el que las mentiras empiezan a arrugarse por las costuras. El sábado por la mañana, la charla educada se había convertido en una forma de arte cautelosa. Las sonrisas se prolongaron un segundo de más. Los elogios sonaron ligeramente ensayados. La gente evitaba el contacto visual, no por timidez, sino por cálculo. Miss Marple observó todo con su habitual serena indiferencia mientras caminaba hacia High Street. Pero bajo sus modales amables, sus pensamientos avanzaban constantemente. La red empezaba a estrecharse, no en la mayoría de los casos. Obvios sospechosos, pero aquellos que habían tenido mucho cuidado en buscar común. Ahora tenía una lista corta: Viola Cavendish, Nora Vale, Henry Branscombe. Pero un nombre que no había aparecido con tanta frecuencia como debería había empezado a interesarle. Señora Winifred Toller, el organizador de fiestas y guardián social de Chipping Wickham. Winifred tenía un don poco común. Podía hacer preguntas intrusivas y parecer simplemente servicial. Controlaba el calendario social con el mismo dominio silencioso que una araña podría ejercer sobre su red, rara vez visible, siempre central. Y fue ella quien invitó a Lionel Cavendish en primer lugar. Así fue como Miss Marple llegó a Rosebank House aquella tarde con una bandeja de bollos y una sonrisa. Winifred la saludó con alivio y la condujo al invernadero, donde los geranios colgaban como centinelas cansados. Mi querida Jane, qué placer, aunque desearía que fuera en circunstancias más felices. Así es, dijo la señorita Marple, sentándose en una silla de mimbre. He estado pensando en la fiesta. Es una pena que se haya visto empañada por la tragedia. Winifred suspiró. Y después de toda esa planificación, ¿sabes? Pasé semanas a asegurar al señor Cavendish. Fue muy recomendado por una mujer de Little Dithering. ¡Qué talento! Aunque, en privado, encontré los títeres un poco grotescos. Y, sin embargo, dijo amablemente la señorita Marple, lo programó para la actuación central, un lugar muy público. Bueno, sí, pero solo porque alguien, las fosas nasales de Winifred se dilataron con delicadeza, insistió en que los bailarines de Morris no actuaran durante el servicio de té. ¡Qué alboroto! La señorita Marple sonrió. Tuviste una gran tarea al gestionarlo todo. Me imagino que vigilaste de cerca a los artistas. Winifred hizo un gesto con la mano. Lo intenté, aunque el señor Cavendish fue muy exigente. No permitió que nadie se acercara al escenario durante una hora antes de su espectáculo. Afirmó que eso arruinaba la ilusión. Las orejas de Miss Marple se aguzaron. ¡Qué inusual! Escuché que la actuación comenzó temprano. Winifred parpadeó. ¿Lo hizo? Creo que sí. Lo que significaría que alguien alteró el momento, ya sea con o sin tu aprobación. Winifred frunció los labios. Bueno, ciertamente no lo hice. Quizás simplemente estaba ansioso. Estos tipos teatrales se ponen inquietos. Así es. Y hablando de teatro me pregunto, ¿sabía usted que el señor Cavendish había hecho cambios en su testamento? Winifred se puso rígida. No, eso no es asunto mío, ¿verdad? Miss Marple tomó un sorbo de té. Por supuesto que no, pero es extraño, ¿no? Le había dicho a varias personas que podría desheredar a su esposa. Sin embargo, ella vino hasta Chipping. Wickham sugiere que esperaba algo, o tal vez temía algo. El rostro de Winifred permaneció sereno, pero un pulso se aceleró cerca de su sien. Entonces, ¿crees que el motivo fue la herencia? Creo, dijo Miss Marple, que cuando un hombre como Lionel Cavendish hace promesas frente a varias personas, es probable que alguien se canse de esperar. Se fue poco después,
y rechazó cortésmente un segundo bollo. No pasó por alto la forma en que Winifred Toller agarró el pomo de la puerta con demasiada fuerza. Más tarde, ese día, Miss Marple visitó a Henry Branscombe de nuevo. Esta vez, ella no se acercó con una pequeña charla. Ella trajo la fotografía del escenario de los títeres. Me dijiste que no estuviste cerca de la actuación hasta justo antes de que comenzara, dijo, entregándole la copia. Él se quedó mirando. Eso es cierto. Miss Marple tocó la esquina de la imagen. ¿Ves esta sombra? Detrás de la cortina. Es el pie de una mujer. Punta puntiaguda, empeine estrecho, probablemente un zapato. No el del señor Cavendish. La mandíbula de Henry se tensó. ¿Qué estás insinuando? Estoy preguntando, dijo amablemente, si Nora Vale estaba en posición antes de que llegara Cavendish. ¿O había alguien más detrás de esa cortina? Yo no lo sé. Lo sabes, porque creo que ayudaste a preparar el escenario ese día. Eres el único lo suficientemente fuerte como para cargar el marco solo. Él miró hacia otro lado. Yo no lo maté, dijo al fin. Quería hacerlo, pero no lo hice. ¿Por qué querrías hacerlo? Henry se rió amargamente. Porque me robó todo, mis ideas, mis historias, incluso mi nombre, una vez. Solía hacerme escribir escenas para los títeres y luego reclamarlas como suyas. Me dijo que no era nada sin él. ¿Y tú lo eras? No, dijo en voz baja. Estaba mejor. La señorita Marple asintió. Y aún así te quedaste. Porque pensé que le debía una deuda. Me acogió cuando no tenía a nadie. Dijo que éramos socios. Yo era joven. Le creí. Ella esperó. Cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Pero yo no lo maté, dijo nuevamente. Te creo. Pero ella no se fue sin hacer una última pregunta. ¿Alguna vez viste a Viola y Nora hablar juntas? Henry parpadeó. Una vez, brevemente, en la pensión. Cavendish estaba gritando en la habitación de al lado. Estaban en silencio, pero pensé que era extraño, casi como si sabía el uno al otro ya. Miss Marple le dio las gracias y caminó lentamente hacia su casa. Esa noche escribió 2 nombres en su cuaderno. Nora Vale Viola Cavendish, y debajo de ellos dibujó una delgada flecha que los conectaba. Luego buscó en su cajón y sacó el trozo de papel que había tomado del títere. Te arrepentirás de cruzarme. Lo colocó junto a una nota que había encontrado antes en un libro de poesía donado a la iglesia por Viola Cavendish. Misma papelería, mismos bordes, y la parte más reveladora, la misma tinta, ligera mancha en la curva de la G. Entonces, Viola había escrito la nota, pero había actuado sola. Miss Marple se reclinó en su asiento, con las manos cruzadas. 2 mujeres, ambos agraviados, ambos pasaron por alto, ambos atrapados en la órbita de un hombre que utilizaba a las personas como accesorios. Quizás había llegado el momento de hacerle una última visita a Nora Vale, no para acusarla, sino para ver cómo reacciona cuando le recuerdan que los títeres solo bailan cuando alguien mueve los hilos. El domingo amaneció cargado de nubes, con el aire húmedo e inquieto, como si el propio pueblo sintiera que se acercaba una revelación. A pesar de todos sus tranquilos setos y sus chismosas tiendas de té, Chipping Wickham nunca había guardado un secreto por mucho tiempo. Y, sin embargo, este asesinato en particular se había resistido al habitual desmoronamiento. La señorita Marple sabía por qué. No fue porque el asesino fuera especialmente inteligente, sino porque se habían encargado de hacer que los demás aparecer entonces. Cuando llegó a la pequeña cabaña donde Nora Vale, mientras se alojaba en un modesto lugar cedido por la señora Cattermole después del incidente,
La señorita Marple fue recibida no con sospecha, sino con cansancio. Nora parecía cansada de una manera que ningún descanso podría arreglar. Señorita Marple, dijo con una sonrisa tensa, me preguntaba cuándo volvería a llamar. Es solo una pequeña cuestión, dijo amablemente la señorita Marple. Verás, encontré una nota. Nora parpadeó. ¿Una nota? Sí, escondido dentro de la marioneta del hombre ahorcado. Miss Marple abrió su bolso y sacó con cuidado el trozo de papel amarillento doblado. ¿Tú escribiste esto? Nora lo leyó, una vez. Sus ojos se abrieron, no con culpa, sino con incredulidad. No, eso no es mío. Es curioso. Estaba escondido dentro de la marioneta que afirmas haber creado. Nora se sentó lentamente, con las manos temblorosas. Nunca puse nada allí. Has usado este tipo de material de oficina antes. Los bordes ásperos, el color ligeramente blanquecino. El mismo papel en el que escribiste tus cartas el mes pasado, que fue dejado en la oficina de correos. ¿Los recuerdas? Sí, dijo Nora. Pero yo no he usado esa toalla sanitaria en semanas. Era su casa, dijo amablemente la señorita Marple. Pero es posible que alguien más lo haya usado. Nora frunció el ceño. ¿OMS? Miss Marple la miró larga y mesurada. ¿Habló alguna vez en privado con la señora Viola Cavendish antes de la muerte de Lionel? Nora levantó la vista bruscamente. No. Bueno, sí. Una vez. Brevemente. Se acercó a mí en la pensión. Dijo que quería agradecerme por ayudarlo. Con su trabajo. ¿De qué hablaste? Solo Lionel. ¿Cómo trataba a la gente? Me pareció extraño que ella no pareciera enojada, solo cansada. Me preguntó si yo todavía estaba en esto, sea lo que sea que eso significara. Luego se fue. La señorita Marple asintió. Ella sabía lo que él era, y sabía que tú lo sabías. Nora se quedó mirando. ¿Estás diciendo que estábamos trabajando juntos? Estoy diciendo que ella podría haber querido que pareciera de esa manera. Miss Marple volvió a buscar en su bolso y sacó la segunda carta, la que había encontrado escondida en un libro de poesía donado por Viola al mercadillo de la iglesia. Puso las dos notas una al lado de la otra. Nora jadeó. ¿Esa es la misma letra? Sí. Viola escribió ambos, pero solo se pretendía encontrar uno. Nora la miró con creciente horror. Ella lo plantó para incriminarme. La señorita Marple no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Esa misma tarde, el inspector Cray fue llamado nuevamente a la vicaría, esta vez no por emergencia, sino por gentil sugerencia de Miss Marple. Ha habido un avance, le dijo. Creo que deberías verlo. Por ti mismo. Ella los guió a él y al sargento Aberley hasta el escenario de marionetas que ahora se encontraba en el cobertizo de la iglesia. Allí mostró la nota oculta, la fotografía de la sombra de la cortina y sus hallazgos sobre la escritura. Cray frunció el ceño mientras hojeaba los materiales. ¿Estás diciendo que todo esto fue una actuación? En el sentido más literal, dijo la señorita Marple. El señor Cavendish era el único en el escenario, pero no era el único que dirigía el espectáculo. Aberley frunció el ceño. ¿Pero cuál es su motivo? ¿Por qué ahora? Porque Lionel había amenazado con cambiar su testamento, pero Viola no lo hizo. Saber si lo había cumplido. Si no lo hubiera hecho, ella lo heredaría todo. Si él tenía... Bueno, ella no obtendría nada, a menos que ella se asegurara de que él nunca hiciera el cambio definitivo. Cray se cruzó de brazos. Sigue siendo arriesgado,
¿Por qué no un accidente silencioso? ¿Por qué envenenarlo delante de la mitad del pueblo? Porque eso es lo que él habría hecho, respondió Miss Marple. Él vivía para el espectáculo, para el control, y ella lo sabía, lo usó. Al hacer que su muerte pareciera el clímax de su propio acto, le dio una lógica poética. Nadie cuestionaría a un artista que se desploma en el escenario. ¿Y la nota? Un señuelo, escondido lo suficientemente bien como para ser encontrado. Pero no él, sino nosotros, señala a Nora, una asistente silenciosa con acceso a los accesorios, un argumento y un motivo conocidos. Viola pintó al sospechoso perfecto y dejó los pinceles tirados por ahí. Cray se tocó la barbilla. Tendremos que interrogar a la señora Cavendish nuevamente. Los ojos de Miss Marple brillaron. De hecho, pero creo que está a punto de brindarnos más que palabras. Esa tarde, mientras el crepúsculo caía espeso y dorado sobre el pueblo, se encontró un segundo cuerpo. Henry Branscombe, el tranquilo ex asistente, fue encontrado inconsciente, en el suelo de su cochera alquilada, con una botella de vino rota a su lado y un inconfundible olor a almendras en el aire. Cianuro, dijo sombríamente el doctor Caruthers, después de examinar los labios del hombre. Dosis rápida. Por suerte, el propietario vino cuando lo hizo. Un poco más y estaría con Cavendish. Cray miró a Miss Marple, que estaba de pie junto a la puerta, con el rostro sereno pero pálido. Él no lo hizo, dijo en voz baja, pero alguien quería estar seguro de que pensábamos que sí. Aberley miró la nota encontrada junto al cuerpo de Henry. Un mensaje garabateado apresuradamente, sin firmar, pero condenatorio. No pude soportar más la culpa. Cray gruñó. Nota de suicidio. Pero la letra es demasiado limpia. ¿Y por qué volver a usar veneno? Porque, dijo Miss Marple, vincula los dos eventos y elimina a la última persona que podría haber sabido la verdad. Se volvió hacia Cray. Debes encontrar a Viola Cavendish. Ahora. Viola no estaba en su casa de huéspedes, ni en la estación, donde, quizás sabiamente, no se había atrevido a dejarse ver. Pero el joven Peter Blake, el hijo del lechero, la vio caminando hacia el antiguo sendero, de tiza en las afueras del pueblo, con una maleta en la mano. La policía la atrapó cerca del montante roto, justo antes de que el sendero se inclinara hacia el bosque. Me voy a Londres, dijo alegremente, cuando Cray la detuvo. Tengo una cita. Lo que tienes, dijo Cray con frialdad, son muchas explicaciones que dar. No dijo nada hasta que vio acercarse a Miss Marple y luego suspiró. Así fue tú. Miss Marple le dedicó una sonrisa educada. Sí, querida, me temo que sí. Deberías haberlo dejado, dijo Viola. Era un monstruo. Es muy probable, dijo amablemente la señorita Marple. Pero los monstruos no excusan el asesinato. Escribiste la nota para implicar a Nora. Luego intentaste matar a Henry antes de que recordara más de lo que debería. La expresión de Viola se endureció. Él hizo recordar. Lo vi en su cara. Y entonces lo silenciaste. ¿Como habías hecho con Cavendish? Hubo un largo silencio. Luego, en voz baja, Viola dijo, Él destruyó vidas, destruyó mío. Le di años, los gastó como si fueran centavos. Ni una sola vez miró hacia atrás, hasta que amenacé con marcharme. Entonces, de repente, volví a importar. Pero no lo suficiente, dijo la señorita Marple. No, no es suficiente. Mientras el inspector se llevaba a Viola, la señorita Marple permaneció en silencio, contemplando cómo se oscurecía el horizonte. Ninguna satisfacción, ningún triunfo, solo el peso de lo que había estado oculto y de lo que ahora había sido revelado. Detrás de ella, el viento soplaba entre los setos. A lo lejos,
La campana de la iglesia dio las 7. Un tiempo ordenado. Es hora de que caiga el telón. Llovió durante la noche en Chipping Wickham. Una lluvia lenta y empapada que convertía los caminos en barro y suavizaba los bordes afilados del pueblo. Pero las nubes se habían despejado por la mañana, revelando cielos limpios y un mundo que, para la mayoría, parecía reconfortantemente sin cambios. Solo unos pocos sabían lo cambiado que estaba. Viola Cavendish estaba ahora sentada en la trastienda de la comisaría, aparentemente serena, pero interiormente deshilachada. La habían encontrado con billetes de tren falsificados, un nombre falso garabateado en una libreta y un pequeño estuche de viaje que contenía un frasco de algo inequívocamente tóxico. El inspector Cray tuvo los inicios de un caso. El doctor Carruthers tenía la toxicología, pero todavía les faltaba una confesión, y aunque las pruebas eran concluyentes, Cray sabía por experiencia que el motivo, el verdadero motivo, era el hilo que desenredaba un caso o lo unía. Miss Marple, por supuesto, también lo entendió, pero a diferencia de Cray, ella no creía en los interrogatorios brutales, no con alguien como Viola Cavendish. En el caso de personas así, no fue la fuerza lo que los rompió, sino el espejo. Por eso, esa misma mañana, solicitó una conversación privada con el acusado. El inspector Cray enarcó una ceja. ¿Crees que ella hablará contigo? Oh, ella hablará, dijo amablemente la señorita Marple. Pero no porque lo exija, porque le dejaré contar la historia que ha estado ensayando toda su vida. Cray se cruzó de brazos. Si ella intenta manipularte, no lo logrará, respondió Miss Marple, y no había ninguna vanidad en la declaración, solo certeza. La sala de interrogatorios de la comisaría era sobria. Solo una mesa, 2 sillas y un reloj de pared que parecía respirar más fuerte con cada segundo. Viola estaba sentada con las piernas cruzadas, perfectamente serena. Levantó la vista cuando entró Miss Marple y exhaló un suspiro de cansancio. Ustedes no son la policía, dijo. No, asintió la señorita Marple. Solo una anciana, que ha observado el mundo demasiado de cerca. Viola la estudió. Estás aquí para obtener una confesión. Estoy aquí, dijo la señorita Marple, sentándose frente a ella, porque creo que le gustaría dar uno. Viola soltó una risa aguda. ¿Por qué querría eso? Porque es agotador, ¿no? Llevar consigo la historia de otra persona, usarla como un abrigo prestado, siempre temeroso de que alguien tire del dobladillo. La sonrisa de Viola vaciló. Creo, continuó Miss Marple en voz baja, que nunca fuiste la villana en tu mente. Fuiste la parte perjudicada, la superviviente, la mujer que dio y se quedó, con las migajas. Esa es la versión que te cuentas a ti misma. La boca de Viola se apretó. No sabes lo que me hizo. Tal vez no todo, dijo amablemente la señorita Marple, pero conozco hombres como él. He visto lo que les hacen a las mujeres que son útiles. Usó a Nora, usó a Henry, él usó a ti, y cuando dejaste de ser útil, se aseguró de recordártelo. Viola se miró las manos. Él se rió, ya sabes, cuando le dije que quería lo que era mío. Dijo que el testamento ya había sido cambiado. Dijo que podía hacer fila detrás de los títeres. Ah, murmuró la señorita Marple. Al principio no le creí, continuó Viola en voz baja. Pero entonces vi los papeles en su maleta. Un nuevo borrador. Él aún no lo había presentado, pero estaba listo. Yo no estaba en él. Y entonces fue cuando usted decidió, dijo amablemente Miss Marple. Decidí que él no tenía la última palabra. Pero la nota. ¿Por qué implicar a Nora? Viola levantó la vista. Porque ella iba a dejarlo. Ella me lo dijo.
Dijo que tomaría al ahorcado y desaparecería. Tenía un motivo. Estaba amargada, y era lo suficientemente invisible como para que la creyeran. Pero no lo era, dijo Miss Marple. Ella es mucho más fuerte de lo que pensabas. La mandíbula de Viola se apretó. Ella debería haber estado agradecida. Él le dio un escenario. Miss Marple ladeó la cabeza. ¿Lo hizo? ¿O simplemente tomó su voz y la dejó hablar a través de sus manos? Viola no respondió. El silencio entre ellos se prolongó lo suficiente como para que el tic-tac del reloj se sintiera opresivo. Luego, en voz apenas más que un susurro, Viola preguntó, ¿habrías hecho diferente? Si fuera yo. La expresión de Miss Marple se suavizó, pero su respuesta fue firme. Podría haberlo odiado. Sí, pero no habría convertido un escenario en un cadalso. Viola se estremeció. Miss Marple se levantó y cogió su bolso. Creo que querías que fuera poético, una actuación final, un titiritero derribado por su propia creación. Fue su mundo, murmuró Viola. Simplemente le di el final que merecía. Miss Marple la miró con algo parecido a la lástima. Y ahora te has escrito a ti mismo. Cuando salió de la estación, la lluvia había comenzado de nuevo, ligera, persistente, como un segundo acto que se resistía a terminar. El pueblo parecía más pequeño de lo habitual, los setos curvados y los caminos relucientes. Pero Miss Marple sintió que el mundo volvía a tranquilizarse, aunque fuera ligeramente. El inspector Cray la recibió justo delante de las puertas. ¿Ella confesó?, preguntó. No de la manera que usted preferiría, respondió Miss Marple, pero sí. Ella dijo la verdad, su versión de la misma. Ella todavía estará colgada. La señorita Marple suspiró. Quizás, pero ella ha estado colgando de una cuerda que ella misma creó durante años. Lionel Cavendish no solo arruinó su vida, le hizo creer que no había otra versión de ella. ¿Alguna simpatía por ella?, preguntó Cray, no sin juzgar. Miss Marple no respondió de inmediato. Luego, tal vez comprensión, pero nunca aprobación. Cray asintió lentamente. Presentaremos los cargos formalmente. Usted ha hecho gran parte del trabajo por nosotros, señorita Marple. Solo noté cosas, dijo modestamente. Es sorprendente lo que la gente revela cuando piensa que eres simplemente una anciana inofensiva que hace punto. Él sonrió levemente. Quizás seas la mujer más peligrosa del pueblo. Ella se rió entre dientes. Dios mío, espero que no. Esa noche, Miss Marple regresó a Hollyhock Cottage. El gato Parsley estaba esperando en el alféizar de la ventana, moviendo la cola como si le disgustara un poco la humedad. Se preparó una taza de té, fuerte, con un chorrito de leche, y se sentó en su sillón, contemplando la lluvia. El pueblo volvió a estar en silencio. Los títeres habían sido guardados. El telón, metafórica y literalmente, había caído. Pensó en Nora, libre ahora de sus ataduras, de Henry, recuperándose en el hospital, de Viola, cuya historia había terminado en una habitación cerrada con llave, no en un foco de luz. Y pensó en Lionel Cavendish, el hombre que había vivido su vida en un escenario y había muerto de la única forma en que había permitido que los demás lo vieran, en silencio, dramáticamente y con todos mirando. Miss Marple cogió su tejido. Casi había terminado un patrón bastante complicado. Una hilera de pequeños corazones envueltos en enredaderas de lana, trabajo complicado que requiere atención y paciencia, muy parecido a la justicia. Mientras el viento sacudía las ventanas y el fuego ardía en la chimenea,
Ella sonrió levemente para sus adentros. La verdad, como las mejores actuaciones, siempre se revela en el acto final. La mañana siguiente trajo una rara tranquilidad a Chipping Wickham. Los chismes que una vez habían zumbado como abejas en los setos, ahora cayeron en voz baja, no por falta de curiosidad, sino por la comprensión colectiva de que el espectáculo había seguido su curso. El escenario de marionetas había desaparecido, la fiesta desmantelada y el recuerdo de la última reverencia de Lionel Cavendish se desvanecía en la niebla del malestar comunitario. Pero dentro del salón de la vicaría, que ahora cumplía de nuevo su propósito como lugar para el jerez y la discusión teológica, se reunió un grupo selecto de aldeanos por invitación de Miss Marple. No era típico de ella ser anfitriona de una reunión así, pero le había asegurado al reverendo Weatherby que sería discreta, breve y de valor moral. Asistieron el inspector Cray y el sargento Aberley, sentados cerca de la chimenea. Nora Vale, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Henry Branscombe, pálido pero presente, dado de alta del hospital esa misma mañana. Y finalmente, la señora Winifred Toller, nerviosa pero incapaz de resistir la curiosidad de ser llamada. No entiendo muy bien el propósito de esta reunión, dijo la señora Toller, alisándose el dobladillo de su falda por tercera vez. Cierre, respondió la señorita Marple, cruzando suavemente las manos. Esta tragedia ha trastornado la aldea. Pensé que sería mejor que todos entendiéramos, en su totalidad, lo que ocurrió y por qué. Hizo una pausa, asegurándose de que cada par de ojos se encontraran con los de ella. Entonces ella comenzó. Lionel Cavendish no era un hombre muy querido. Era carismático, sí, talentoso, sin duda, pero no amable. Utilizaba a la gente. Tanto la señorita Vale como el señor Branscombe pueden dar fe de ello. Nora asintió levemente. Enrique miró hacia abajo. Él movía los hilos, como dicen, continuó Miss Marple. Pero eventualmente, todos los titiriteros agotan su bienvenida, especialmente cuando amenazan con eliminar a otros del guión. Cray se aclaró la garganta. ¿Te refieres al testamento? De hecho, el señor Cavendish había preparado un nuevo testamento, desheredando a su ex esposa, Viola, pero no lo había presentado. Ese documento, no presentado, creó una ambigüedad peligrosa. Viola corría el riesgo de perderlo todo, a menos, por supuesto, que se asegurara de que la actuación de Lionel terminara antes de que él pudiera hacer oficial el cambio. «Estás diciendo que ella lo mató», susurró la señora Toller. «Lo soy. Ella lo envenenó con una dosis cuidadosamente medida, probablemente administrada a través de un canapé. La sustancia era de acción rápida, eficiente y, crucialmente, rara. Pero también colocó una nota en el títere del hombre ahorcado para generar sospechas sobre la señorita Vale. Esa nota fue escrita con su propia mano, pero en papel de la señorita Vale, y con una cuidadosa imitación. Una falsificación destinada a implicar. El rostro de Nora estaba pálido pero sereno. Nunca vi la nota hasta que me la mostraste. Lo sé, dijo la señorita Marple en voz baja. Y hay que reconocerle que permaneció en silencio en lugar de histérico. Casi se salió, con la suya, añadió Cray, si no hubiera entrado en pánico y tratado de silenciar a Branscombe también. Henry se movió en su asiento. Creo que sospechaba que yo recordaba más de lo que recordaba, o eventualmente lo recordaría. Ella sabía que usted era un riesgo, coincidió la señorita Marple. Habías visto más de lo que creías. Su presencia detrás del escenario, tal vez. O simplemente el conocimiento de que ella y Nora habían hablado en privado. El tiempo suficiente para plantear preguntas. La señora Toller parpadeó. ¿Pero cómo lo logró? ¿El veneno, la actuación, el momento?
Miss Marple se volvió hacia ella. Ah, ahí es donde entró el teatro. Verá, el espectáculo de marionetas comenzó 10 minutos antes. Todos asumieron que Lionel estaba simplemente entusiasmado. Pero en verdad, alguien ajustó el programa, un cambio sutil. Esa alguien era la señora Cavendish. Ella quería asegurarse de que el momento del colapso ocurriera mientras él estaba en el escenario, frente a una audiencia, asegurándose de que pareciera natural, incluso dramático, una muerte durante una actuación. El ceño de Nora se frunció. Pero ¿cómo consiguió siquiera acceder al escenario? Los ojos de Miss Marple se posaron en Henry. El señor Branscombe ayudó a preparar el escenario, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de Viola. Estuvo brevemente entre bastidores antes del espectáculo. Es probable que entonces colocara la nota en la marioneta. ¿Y el veneno? Lo más probable es que se deslizara en el plato justo antes de servir, o incluso antes. Señora Toller, los refrescos estaban preparados previamente, ¿no? Winifred vaciló y luego asintió. Sí, por eficiencia. El personal colocó las bandejas en la cocina de la vicaría y luego las sirvió todas a la vez. Tuvo la oportunidad, dijo la señorita Marple, además del motivo y los medios. Pero nadie la vio escapar, murmuró Cray. Porque nadie estaba mirando, respondió Miss Marple. Todos asumieron que llegó tarde, pero ella había estado en el pueblo la noche anterior, alojándose en una casa de huéspedes diferente con un nombre diferente. Se cambió de ropa, llegó a la fiesta en el momento preciso de la actuación y fingió llegar tarde. Ella lo cronometró, dijo Henry en voz baja. Sí, porque sabía que Lionel nunca variaba su acto. Sabía cuándo ocurriría el colapso. Lo planeó con el tipo de precisión que solo una mujer despreciada y bien ensayada podría lograr. Se hizo el silencio. Luego, lentamente, Winifred exhaló. Es casi teatral. Tenía que ser así, dijo Miss Marple. Un gran final, veneno, actuación, desvío. Pero incluso las mejores actuaciones se deshacen por los pequeños detalles. Cray asintió. La nota, la marioneta, el falso intento de suicidio. Se exageró, dijo Miss Marple. 2 veces. Cray se levantó. Los cargos se mantendrán. Hemos recuperado los documentos, la botella y los testigos que la ubicaron en el pueblo antes de 1900 lo reclamado. Nos ocuparemos del resto. Miss Marple también se levantó. Entonces creo que el asunto está concluido. Nadie aplaudió, pero se sintió como si cayera un telón. Esa misma tarde, la señorita Marple caminó sola hasta el cementerio. La lluvia había pasado. El mundo brilló con disculpas. Se detuvo junto al viejo banco de piedra cerca de la hilera de lilas y se sentó, observando a un grupo de niños perseguirse entre las lápidas. La vida, como ahora, ya había retomado su ritmo habitual. Pensó en Lionel Cavendish, no exactamente con simpatía, sino con una especie de comprensión resignada. Había sido un hombre que movía los hilos durante tanto tiempo que olvidó que otros podían tirar de ellos. También pensó en Viola, una mujer que había sido dejada de lado hasta que volvió a escribirse en el guión. Y pensó en Nora y Henry, supervivientes en el sentido más auténtico. Habían bailado al son de otra persona durante demasiado tiempo, pero ahora los hilos estaban cortados. Por encima de ella, la campana de la iglesia dio la hora. Miss Marple se levantó y se sacudió el polvo de la falda. Tenía ruibarbo que cosechar y un bizcocho que hornear. Aún quedaba por planificar el picnic del gremio de mujeres, y tendría que recordarle a la señora Weatherby que no lo programara nuevamente el mismo día que el partido de cricket.
Se había hecho justicia, pero la vida no era un teatro. Fue mucho más complicado y mucho más persistente. En las semanas que siguieron a la repentina y dramática salida de Lionel Cavendish del escenario mundial, Chipping Wickham exhaló lentamente. Las tiendas retomaron su ritmo, las campanas de la iglesia repicaron con su alegría habitual y el vicario volvió a pronunciar sermones sin ser interrumpidos por investigaciones policiales o discusiones sobre marionetas. Pero debajo de la superficie, algo había cambiado. Siempre era así, después de un asesinato. Los aldeanos todavía hablaban de ello, por supuesto, pero con una estudiada vaguedad, del tipo reservado para acontecimientos que eran demasiado recientes y demasiado inquietantes para digerirlos por completo. Se referían a ese asunto de la fiesta, o el desafortunado incidente, o simplemente al pobre señor Cavendish, aunque a pocos les había gustado y menos lo habían llorado. El Instituto de la Mujer reanudó sus reuniones, y, aunque la señora Toller conservó su puesto, lo hizo con un poco menos de grandeza. Todavía llevaba sus broches y manejaba los turnos con precisión de hierro, pero ya no mencionó su relación con tipos teatrales, y su sugerencia de organizar una máscara de verano fue recibida con un educado silencio. En cuanto a Nora Vale, permaneció en el pueblo una semana más después de que Viola Cavendish fuera acusada formalmente de asesinato e intento de asesinato. Durante ese tiempo, se la veía a menudo en la librería, a veces en el cementerio y una vez en el estanque, donde los niños navegaban en barquitos de papel en aguas poco profundas. Cuando se fue sin ceremonias. Miss Marple la despidió en la estación. «Has mostrado una compostura admirable», dijo mientras estaban de pie junto al carruaje. Nora sonrió levemente. «En cierto modo fue más fácil. Después de que todo terminó, creo que había estado esperando para respirar durante años». «Lo harás bien», dijo la señorita Marple. «Ves las cosas con claridad. Eso es raro». Nora la miró. «¿Cómo lo viste todo? ¿Cuando nadie más lo vio?» La señorita Marple sonrió. «La gente es muy parecida donde quiera que viva, querida. Hablan con palabras, pero también con hábitos. Y la culpa», añadió suavemente, «tiene un olor muy específico». El tren llegó con un chirrido y un resoplido. Nora cogió su maleta. «¿Te quedarás en el teatro?», preguntó la señorita Marple. «No», dijo Nora. «Ya tuve suficientes etapas. Voy a empezar algo propio, algo tranquilo». Y dicho esto, subió al tren y se fue. Henry Branscombe permaneció allí, al menos durante el verano. Comenzó a trabajar ayudando en la carpintería local, encontrando satisfacción lijando madera y reparando bancos. Dijo poco sobre los acontecimientos, pero siempre saludaba con un gesto respetuoso a Miss Marple cuando pasaban por el camino. Había vivido con un fantasma durante demasiado tiempo. Ahora estaba aprendiendo a vivir sin ataduras. El juicio de Viola Cavendish estaba previsto para finales de otoño. Los periódicos lo recogieron con el entusiasmo que uno espera de un asesinato teatral. «Fiesta de la fatalidad», decía un titular de Londres. «El último acto del titiritero». El caso se detalló columna tras columna, aunque ninguna captó la verdadera textura del asunto. Solo Miss Marple y algunas personas más sabían con qué cuidado se había orquestado, con qué deliberación se habían elegido los tiempos, los accesorios y el toque de telón. Y solo Miss Marple sabía lo cerca que había estado de lograrlo. Una noche, aproximadamente un mes después, Miss Marple organizó una pequeña fiesta de té en Hollyhock Cottage, no para ninguna ocasión especial, sino porque era algo que hacía a menudo. Había bollos calientes con crema cuajada, sándwiches de pepino y una olla de Earl Grey que había estado en remojo durante exactamente 3 minutos y medio.
Los invitados eran pocos: la señora Weatherby, el reverendo Weatherby, el joven Michael Turner de la tienda del pueblo y el doctor Carruthers, que por fin había dejado de murmurar sobre el cianuro en los rellenos de los canapés. Se sentaron en el ordenado salón delantero, el aroma de lavanda y cera de limón flotando a través de las cortinas de encaje. «Debo decir», dijo la señora Weatherby, «que nunca me he recuperado del todo. Veneno es tan antideportivo, aunque es muy teatral», ofreció Michael. Él era un artista, ¿no? Miss Marple sirvió más té. Sí, y murió como vivió, en el escenario, rodeado de ilusiones. El doctor Carruthers negó con la cabeza. Y pensar que casi me perdí las señales. Estaba observando su color, no sus ojos. Fue una muerte rápida, pero silenciosa. No emitió ningún sonido. No tuvo tiempo para hacerlo, dijo Miss Marple en voz baja. Eso era parte del plan. Todos hicieron una pausa, permitiendo que el recuerdo se asentara entre ellos. Al cabo de un momento, el reverendo Weatherby se inclinó hacia adelante. «Si puedo preguntar, ¿cuándo saber?» La señorita Marple sonrió. «Tuve sospechas desde el principio. Lionel Cavendish puede haber sido dramático, pero era una criatura de hábitos. Comenzar la actuación temprano no era propio de él». Esa pequeña inconsistencia se destacó. Ella miró a su alrededor. «Y el títere», continuó, «el hombre ahorcado, no era solo un accesorio, era simbólico, un mensaje». Viola Cavendish quería terminar su historia con poesía y desorientación, pero olvidó que el mejor teatro se basa en la verdad. Y la gente siempre deja huellas dactilares en las cosas que intentan escenificar, aunque solo sea metafóricamente. La señora Weatherby se estremeció. «Estoy agradecido, tú estábamos allí para verlo todo». La señorita Marple sonrió amablemente. «Oh, no vi todo, solo escuché. La gente revela mucho cuando cree que nadie está prestando atención». Esa noche, mientras el sol se ocultaba, detrás de las colinas y Hollyhock Cottage brillaba dorado en el crepúsculo, Miss Marple se sentó junto al fuego tejiendo una vez más. Los corazones estaban terminados, y las enredaderas ahora se curvaban, formando un bonito borde. «Sería un cojín precioso», pensó. Parsley saltó al alféizar de la ventana y se sentó allí con un ronroneo grave. Del exterior llegaba el suave tintineo de las ruedas de las bicicletas y el canto de los pájaros que dormían para pasar la noche. El pueblo había vuelto a su ritmo. El recuerdo del asesinato ahora anidado en lo profundo de sus pliegues, como tantos secretos que Chipping Wickham había absorbido silenciosamente a lo largo de los años. Miss Marple cerró los ojos un momento y dejó que el calor del fuego la envolviera. La actuación había terminado. El escenario se despejó. El público se había ido a casa. Y el silencio, por fin, fue real.